Ya. La clase anterior entonces hablamos de lo que era búsqueda por similitud, definimos un poco más formalmente cuál era el problema que estábamos resolviendo, ¿cierto? Y que en las clases anteriores lo usábamos más que nada como una herramienta, ¿cierto? Buscábamos, pero ahora nos metimos en el problema de cómo se busca, ¿ya? Cómo se comparan, cómo se hace el cálculo de las distancias y cómo este proceso se puede hacer más eficiente, ¿ya? Y vimos también varias técnicas de indexamiento, ¿ya? Entonces hoy día les compartí varios collabs que vamos a revisar. Eh, Son todos más o menos cortitos, así que vamos a alcanzar para tener alrededor de la hora y media eh, que tenemos antes del mini control 2, ¿ya? Entonces el primer collab que vamos a revisar es este que se llama indexamiento, ¿ya? Para esto vamos a tener 5 millones de vectores aleatorios en dos dimensiones, ya lo vamos a dejar solo en dos dimensiones para poder visualizar mejor lo que estamos tratando de hacer. Entonces, si se fijan, son básicamente todos los puntos del plano, ¿ya? Después lo podemos hacer con menos, pero queda bueno visualizarlo cuando está así súper denso, ¿ya? Tenemos nuestra función para hacer la búsqueda, ¿ya? Que se llama range search. Entonces recibe los vectores, recibe un punto de consulta y recibe un radio de búsqueda, ¿ya? Acá tenemos entonces el cálculo de distancia usando NumPy, ya que lo que hace es calcular el valor absoluto de la resta ya de cada uno de los puntos con el punto de consulta y después sumamos en cada una de las filas. Eso es lo que hace este sum menos uno. Y esto va a calcular, obviamente, si tengo n datos en mi conjunto, en mi dataset, voy a calcular n distancia, ¿ya? Entonces tenemos acá nuestra función de búsqueda y retornamos entonces solo aquellos datos cuya distancia sea menor o igual a r, ¿ya? Acá abajo tenemos comentado una segunda línea que lo que hace es calcular la distancia euclidiana, la vamos a comentar enseguida, pero primero tenemos distancia Manhattan, ¿ya? Eh, para la consulta, ¿cómo se llama esto? Tenemos acá el 00, después lo vamos a cambiar por un random igual. Y lo mostramos. Ya hacemos la búsqueda y vamos a calcular el tiempo que se demora. ¿Ya? Entonces ejecutamos esto y se demora medio segundo. ¿Ya? Que en tiempo de persona es poco, pero en tiempo computacional igual es bien considerable. ¿Ya? Porque esto significa que yo puedo responder a dos consultas de rango por segundo. ¿Ya? Entonces, si estamos tratando de escalar o tenemos un sistema que tiene muchos usuarios, ese tiempo no es tan bueno. ¿Ya? Y podemos ver acá, entonces, el punto de consulta, que es el 00 y vemos todos los puntos que están a distancia menor de R, que R es 0,3. ¿Ya? Entonces vemos el punto 0,3 acá y el punto 0,3 en el eje X. ¿Ya? Y vemos que tiene la forma de diamante que suele tener la distancia Manhattan, ¿cierto? Que es la topología que suele inducir la distancia Manhattan. Entonces acá vamos a poner un random eh, con esto. Ah, no, np random rand. Y vamos a poner acá distancia 0,2 y vamos a ejecutar. Ah, hay un paréntesis de más. Ya, ahora se demoró 600 segundos en hacer la búsqueda. Ya, perdón, 600 milisegundos en hacer la búsqueda, 100 milisegundos más casi. Y tenemos acá el punto random que se eligió en rojo. Y tenemos entonces alrededor todos los puntos que están a distancia 0,2 o menos. ¿Ya? Y lo podemos ver ahí bien visualmente. Acá abajo teníamos lo mismo, ¿sí? Entonces podemos ejecutar esto varias veces. Acá se demoró 230 milisegundos, ¿ya? Ah, y era la misma distancia que teníamos acá arriba. Qué raro. Bueno, tenemos eso entonces, ¿ya? Ahora vamos a cambiar nuestra función de distancia, vamos a calcular la distancia euclidiana. Y entonces en vez de ¿cómo se llama esto? En vez de un diamante vamos a tener que obtener un círculo, ¿cierto? La distancia euclidiana es la distancia con la que nosotros estamos
acostumbrados a medir. Entonces ejecuto acá. Y tenemos, obviamente no se ve un círculo perfecto porque están, digamos, en distintas escalas los dos ejes, ¿ya? Entonces se ve un poco más ovalado, pero si pudiéramos escalar los ejes al mismo tamaño, se va a, ¿cómo se llama esto? Se va a ver circular, ¿ya? Entonces vemos también cómo la distancia elegida va a incidir, ¿cierto? En qué objetos están cerca y qué no. Acá, si dibujáramos el círculo alrededor de a esta misma distancia, vemos que todos estos puntos, que todos estos puntos que aparecen en azul, abajo aparecen como en naranjo, como parte del resultado. Acá en esta siguiente celda tenemos una función que calcula los vecinos más cercanos, ya también con un sequential scan, calcula todas las distancias y luego utiliza argpartition, que era este método que habíamos utilizado cuando hicimos el buscador de canciones, y nos quedamos con los k mínimos, ya, y en este caso no necesitamos ordenarlos porque solo los vamos a visualizar. Entonces ejecutamos la consulta, nos toma 261 milisegundos, dibujamos y tenemos acá, ¿cierto? Los 1000 vecinos más cercanos están, ¿cierto? En esa vecindad, ¿ya? Y esto es porque obviamente hay muchos, muchos puntos, entonces obviamente los más cercanos van a estar muy, muy cerca. El siguiente código de acá lo que hace es elegir al azar cierta cantidad de pivotes para hacer la tabla de pivotes, que fue el último método de indexamiento que vimos en la clase pasada. Eh, Y esto sí se demora más o menos considerablemente porque calcula la distancia de los 5 millones de puntos a los 5 pivotes que elegimos, ¿ya? Y usamos esta tabla para hacer la búsqueda, digamos, más rápida, ¿cierto? Para poder descartar lo más agresivamente posible algunos de estos 5 millones de puntos. Y lo que hacemos entonces es calcular, recibimos ciertos los datos, la tabla de pivote, los pivotes, el punto de consulta y el radio de búsqueda, ¿ya? Em, Calculamos entonces la distancia de la consulta a los pivotes, ¿ya? Y después solo dejamos acá los relevantes, ¿ya? Y los relevantes son se encuentran con la fórmula que teníamos en el PDF, ¿cierto? Que es la distancia entonces entre el punto y el pivote menos la distancia de la query al pivote, de la consulta al pivote, tiene que ser menor o igual que R. Y eso indica que son relevantes y todos los demás se descartan. Tenemos acá un print que nos va a mostrar la cantidad de puntos relevantes que quedaron de los 5 millones iniciales. Y después se hace la búsqueda por rango, pero solo considerando los relevantes y los demás se omiten. ¿Ya? Ejecutamos la búsqueda. Vamos a ejecutar de nuevo. Y se demora más o menos lo mismo porque, digamos, tenemos dos dimensiones y tenemos... si tenemos dos dimensiones y tenemos, entre comillas, solo 5 millones de puntos, y tenemos solo 5 pivotes, ¿cierto? A lo mejor podríamos tener más, ya para poder descartar mucho más fuertemente y luego hacemos la búsqueda por similitud, ¿ya? Pero nos demoramos similarmente. Lo que sí, calculamos solo 3 millones de distancia en vez de las 5 millones que estábamos calculando anteriormente, ¿ya? Pero también nos demoramos como dentro del mismo orden de magnitud. Lo que podemos hacer, sí, no, esto no retorna los relevantes. Como para pintarlos de otro color, pero para ver como cuántos comparamos sin que, o dónde están los que comparamos y que no vemos. Pero a ver, vamos a tratar de improvisar un segundito. Relevantes. PLT, scatter, data, relevance. Ah, res, relevantes. Y acá, coma,
Ta, ta. Ah, es así. Y después tenemos, sí, ya. Ah, acá. Ya, para esta consulta, como es random, obviamente va, dependiendo de la posición en la que esté el punto de consulta, va a ser cuántos puntos se van a descartar, ¿ya? Y acá tenemos que, esto deberíamos haberlo puesto después. Entonces, en este vamos a tener que descartamos súper poco, ya para este punto en particular. Para la anterior habíamos descartado como 2 millones o 1,5 millones, ahora descartamos solo 200.000. Vamos a ejecutar de nuevo. Ya, y acá no sé por qué hay tantos más. Esto no tiene mucho sentido. Pues son 5 millones. Y acá tengo más de 5 millones. Y hay algo raro pasando. Ah, estoy comparando distancias euclidianas con distancias Manhattan. Porque acá habíamos cambiado. A ver ahí. Ya ahora descartamos 400.000 y tanto. Y tenemos acá el dibujito. ¿Sí? Entonces todos los que están en naranjo son los que se consideró relevantes. Ya porque no cumple, porque cumplen con, digamos, la condición, y los reales son estos, ¿sí? Entonces, mientras más pivotes yo tenga, más se van a ir afinando estas líneas, ¿ya? Podemos a lo mejor calcular acá 10 pivotes, se va a demorar caleta, ¿ya? Porque tenemos que calcular la distancia de los 5 millones eh, a los 10 puntos seleccionados. Y ahora calculo esto. Ya, esto está raro, porque me está aumentando lo... Voy a tener que debuggarlo después un poquito. Esperemos a que salga el mono. Se demora harto, harto en ejecutar. Sí, de hecho pasó todo lo contrario, así que a lo mejor la condición está media con problemas. Lo voy a revisar y les aviso cuando está arreglado. Porque las líneas deberían afinarse con más pivotes, no engrosarse. Ya, así que vamos a dejar pendiente la funcionalidad de este. ¿Ya? Eso, y lo último que les voy a mostrar sobre indexamiento es PyFlan, que es esta librería que contiene los KD Tree Forest y los árboles KNN. Y la gracia de esto es que se autotunean los parámetros de estos índices con respecto a los datos con los que uno está trabajando, ¿ya? Entonces, es muy llegar a enchufar y correr. Uno setea una precisión, digamos, objetivo, o puede no setear nada si quiere. eh, y va y lo usa, ¿ya? Entonces tenemos la librería PyFlan que, digamos, provee los bindings a esto. Eso también está implementado en C++. Y esto se compone de dos pasos. Primero, uno crea el índice, ¿ya? Y le dice cuál quiere. En particular, vamos a crear el KD-tree. Tiene, digamos, otros parámetros. Acá uno puede setear también una precisión objetivo. Nunca la va a alcanzar, pero siempre trata entonces de hacer ahí el trade-off, digamos, lo más posible. Y después se utiliza. Ya entonces construye el índice y después
calculo los vecinos más cercanos. Le paso el punto de consulta, le paso los vecinos más cercanos que quiero, le paso los parámetros, ¿sí? De acá, y después dibujamos. Y si vemos acá con los mismos 5 millones de datos, pasamos de demorarnos 600 milisegundos a demorarnos 3, ¿ya? Y si vemos acá los resultados, acá ya el diamante un poco menos satisfactorio, ¿cierto? Ya no es tan como este, que era bien armadito alrededor. Pero si nos fijamos, tampoco es como que encuentra gallos que están disparados por cualquier lado. Entonces el trade-off de demorarnos un 1% de lo que nos demorábamos antes, versus acá encontrar este gallo de acá en vez de este otro que está un poco más cerca, es bastante bueno. ¿Ya? De hecho, acá si le pongo 10.000 vecinos más cercanos para que la visualización sea mejor, cacha, 10.000 vecinos más cercanos, 10% de lo que nos demorábamos antes buscando lo mismo, y acá tenemos el resultado, ¿ya? Que obviamente no es un rombo perfecto, pero es bastante bueno, ¿ya? Y es súper rápido. Y es probablemente mejor que LSH Forest, probablemente mejor que los Small Hierarchical Navigable Words. Así que súper útil PyFlan para, ¿cómo se llama esto? Para hacer búsqueda por similitud aproximada. ¿Ya? De hecho, FLAN significa Fast Library for Approximated Nearest Neighbors. Entonces, búsqueda de vecinos más cercanos aproximada y rápida, FLAN súper bueno. ¿Ya? Otra cosa que, solo para mostrarles rápidamente, en los descriptores. No, de hecho, lo tengo acá. Lo tengo acá. Vamos a hacer una búsqueda en video para encontrar unos logos, que acá spoilers, pero acá vamos a usar el Flan Matcher, ¿ya? Para hacer los calces antes teníamos el Brute Force Matcher, pero ahora como queremos, digamos, procesar un video, lo que queremos es que sea lo más rápido posible. Entonces vamos a usar Flan Matcher y esto usa la librería Flan por detrás para hacer búsqueda aproximada, que como vimos mala no es, ¿ya? Entonces, sin adelantarme más, vamos acá al principio. Tenemos la clase Video Capture de OpenCV, que lo que hace es leer un archivo de video y después nos permite iterar frame por frame. Y acá tenemos la iteración de los frames, ¿ya? Eh, Vamos a tener el objeto entonces capture, y capture read me entrega el siguiente frame y me entrega verdadero en este valor red si es que se leyó un frame, y si no es falso, y eso quiere decir que se acabó el video, ¿ya? Después le ajustamos el tamaño, lo convertimos eh, esto es como algo medio especial nomás de OpenCV, que lee las imágenes como azul, verde, rojo, y para mostrarla uno las tiene que mostrar en rojo, verde, azul. Entonces hacemos esa conversión de color y lo mostramos, ¿ya? Entonces en este código solo lo que hacemos es abrir un archivo de video y después iterar por los frames hasta que se acabe. Y acá nos saltamos los primeros 20 frames, ¿ya? Porque son, digamos, todos más o menos iguales. Entonces, si vemos acá los frames del video, vemos que hay una mujer que está haciendo scrolling en un teléfono y empiezan a aparecer algunos símbolos de redes sociales, ¿ya? Entonces, nuestra misión va a ser encontrar el logo de Twitter eh, a medida que va apareciendo en el video, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el video que van apareciendo más y más logos, ¿cierto? De hecho, después aparece Twitter 2 veces, ¿ya? Y eso nos va a confundir un poco el detector, pero vamos a ver cómo funciona entonces, ¿ya? En el código de acá abajo, entonces tenemos Shift y tenemos el video capture y tenemos el flan match, ¿ya? Entonces, por cada frame, lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos a ir saltando algunos frames para no hacerlo todo, ¿cierto? Porque un frame con el anterior van a ser muy parecidos. Entonces nos vamos a saltar cada 10 frames los vamos a leer y los demás nos vamos a saltar. Y nos vamos a saltar los primeros 80 frames también, porque todavía no aparecen, digamos, los logos al principio. Entonces, para todos los frames que cumplan con estas condiciones, vamos a detectar los puntos de interés. Vamos a hacer el KNN match con los dos vecinos más cercanos.
vamos a filtrar según este criterio de distancia. Y si hay cuatro calces, yo voy a considerar que si está ahí los voy a dibujar, ¿ya? Yo sé que esto es bien permisivo, pero vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Entonces dibujamos y mostramos los calces y después avanzamos. Entonces tenemos acá, nos saltamos los primeros 80 frames y tenemos acá la primera aparición, ¿ya? Que tiene uno 2 3 4 de Twitter a Twitter y el otro se va para Pinterest. Después acá tenemos muchos más, 10 frames siguientes, ¿ya? Y si se fijan también son todos básicamente en la esquinita del pajarito, ¿ya? Ahí tenemos el siguiente, también súper bueno el calce. Acá, muy bueno el calce. Sí, y así seguimos usualmente, ¿ya? Ahí hay un error, acá hay un error también. Y acá se distribuye, porque acá aparece el otro patito, o sea, el otro pajarito. Y bueno, se divide un poco la atención, pero de todas maneras es lo suficientemente bueno para decir que sí hay un calce, ¿ya? Y así sucesivamente se queda en general con el primer pajarito, porque el otro está medio tapado. Pero una vez que este se empieza a destapar, empieza a robarse más calcio, ¿ya? Y acá ya se marea un montón, ¿ya? Y el pajarito se descubre un poco más, entonces ahí se empieza a dividir. Pero también es correcto decir que sí aparece, ¿cierto?, de detectar en estos frames, ¿ya? Todos los demás se los salta, ¿ya? Entonces, para si tenía alguien dudas de cómo funciona el video es simplemente una colección de imágenes y fuera de tener que iterar con este objeto, eh, video capture y hacer cap read dentro de un loop, el trabajo es el mismo, ¿cierto? Se carga un frame como una imagen y listo. Y usualmente uno se salta frames porque hay 24 frames por segundo usualmente, y cada frame es bastante idéntico al anterior, ¿sí? Entonces, si uno quiere, digamos, capturar las diferencias, uno lo hace, digamos, saltándose varios intermedios, ¿ya? Y ahí tenemos el resto del video, ya en todos aparece, digamos, el pajarito y acá aparece tres, cuatro veces y vemos que se va dividiendo un poco se van dividiendo los calces, ¿ya? Eso, listo. La última materia que vamos a ver entonces, porque ya después la segunda parte de la clase de hoy es el mini control, y el lunes vamos a tener la primera mitad un tutorial de RAG y la segunda mitad vamos a tener el laboratorio final. Eh, entonces esta es la última, digamos, materia expositiva que vamos a tener en el módulo, ¿ya? Y tiene que ver con evaluar los sistemas de detección y de recuperación que hemos construido, no solo en este curso, sino que también en todos los demás. De seguro que en Deep Learning vieron algunas de estas métricas, pero las vamos a discutir nuevamente acá, según lo que tengan relevancia con respecto a la recuperación, ¿ya? La idea entonces es, porque todos los sistemas que hemos visto y que hemos construido son bien subjetivos, ¿ya? Digamos, son tan subjetivos que hacen que los métodos aproximados de búsqueda terminen siendo igual lo suficientemente buenos para que un usuario quede relativamente contento, ¿ya? Y tenemos que la similitud es una aproximación, medir la similitud como distancia es una aproximación, el representar documentos como vectores es una aproximación, y hacer la búsqueda también se hace de manera aproximada. Entonces a nosotros nos va a interesar medir qué tan efectivo y qué tan eficaz es un sistema con respecto a la calidad percibida de sus respuestas, ¿ya? Y al evaluar esta efectividad, lo que queremos cuantificar es el grado en el que un sistema que nosotros hayamos desarrollado va a lograr su objetivo y su objetivo usualmente tiene que ver con satisfacer
las búsquedas de algunos usuarios. Y vamos a distinguir dos tipos de sistemas. Uno son los sistemas de detección, por ejemplo, el que acabamos de ver en el video. Queremos detectar si aparece el logo o no aparece el logo en algún frame, versus un sistema de recuperación, que es las otras tareas de búsqueda por similitud que hemos visto. ¿Ya? Todos los sistemas de detección van a ser aquellos que, dada una consulta, para cada objeto del dataset va a determinar una respuesta. Esta respuesta puede ser sí o no, verdadero o falso, puede ser una clase, etcétera. ¿Ya? Y usualmente va a venir incluida o acompañada con un valor de confianza, ¿cierto? Entonces, usualmente cuando yo clasifico, va a decir, acá hay un perro con tanta confianza, acá hay una bicicleta con tanta otra confianza, acá hay un camión con tanta otra confianza. Y por otro lado, los sistemas de recuperación van a ser aquellos que, dada una consulta, van a obtener un subconjunto de objetos del dataset, ¿ya? Ordenados según alguna relevancia. Entonces acá teníamos un resultado, ¿cierto? Una clase o una clasificación binaria. Y acá tenemos una lista de objetos del dataset ordenados según su relevancia, ¿ya? Y obviamente estos dos tipos de sistemas se van a evaluar de maneras distintas porque tienen objetivos distintos. Lo que sí para ambos, usualmente vamos a tener colecciones de referencia contra los cuales contrastar los resultados de mi sistema, ¿ya? Eh, y esta colección de referencia va a ser un conjunto entonces de documentos que se utilizan para probar y evaluar algoritmos, ¿ya? Usualmente van a incluir un conjunto de datos, un conjunto de consultas, que van a, digamos, formar un benchmark, y también van a incluir cuáles son las respuestas esperadas para cada una de las consultas, que esa es un poco la parte más difícil de definir o de obtener, ¿ya? Y a esto lo vamos a llamar un ground truth, ¿cierto? Como una verdad absoluta con respecto a la cual nos vamos a comparar. En lo que sigue entonces vamos a hablar de diferentes medidas de efectividad que van a ser valores cuantitativos que quieren cuantificar, quieren medir la diferencia o el parecido entre la respuesta que entrega un sistema y la respuesta deseada que está definida en un ground truth o en un gold standard. ¿Ya? Entonces, para sistemas de evaluación vamos a considerar usualmente las siguientes métricas. ¿Ya? La primera es una matriz de confusión. ¿Ya? En que el sistema puede decir dos cosas, puede decir verdadero o falso, sí o no, ¿ya? Y la realidad también es así de binaria, ¿ya? Y en este sentido vamos a tener que el sistema va a caer en cuatro escenarios, ¿ya? El primer escenario es cuando el sistema dice que algo es verdadero y en realidad es verdadero y por lo tanto tenemos un positivo correcto, ¿ya? Similarmente, el otro caso positivo o el otro caso favorable para nuestro sistema es cuando el sistema dice que eh, la detección es falsa y en realidad sí era falso. Y eso va a ser un negativo correcto, ¿ya? Y por otro lado vamos a distinguir dos tipos de errores, ¿ya? El primer tipo de error es cuando el sistema dice que es falso o negativo y en realidad es verdadero, ¿ya? Y en cuyo caso vamos a estar en presencia de un falso negativo o un error de tipo 2, ¿ya? Por el otro lado, tenemos los casos en que el sistema dice que es verdadero, pero en la realidad es falso, en cuyo caso vamos a estar en presencia de un falso positivo o en un error de tipo uno, ¿ya? Dependiendo de la aplicación que estemos desarrollando, vamos a querer disminuir o eliminar al menos uno de estos dos tipos de errores, considerando que es básicamente imposible eliminar ambos, ¿ya? Entonces van a haber aplicaciones en el que es más terrible decir falso cuando es verdadero, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy diagnosticando alguna enfermedad, ¿ya? Y la enfermedad sí está presente y yo digo que el examen es negativo, probablemente ese error va a ser mucho más heavy o va a tener muchas más consecuencias negativas al cometerse, ¿ya? Entonces vamos a tratar de disminuir ese tipo de error o eliminarlo, ¿ya? Creo que usualmente decir que algo sí es positivo cuando en realidad es falso se suele considerar bastante menos grave, ¿ya? Entonces, en general, vamos a querer minimizar el error de tipo 2
al costo de aumentar un poco la cantidad de errores tipo uno que vamos a permitir, ¿ya? Basado en estas medidas, ya en la cantidad de positivos correctos, en la cantidad de negativos correctos y en la cantidad de errores tipo uno y 2 que tenemos, vamos a definir varias métricas de efectividad, ya entre las cuales, me imagino que ustedes conocen, se encuentran la precisión, el recall y el accuracy o exactitud, ¿ya? En español también se dice precisión, ¿ya? Pero vamos a hacer el punto de distinguir la precisión y la exactitud de la misma manera que en inglés se distingue el precision de la accuracy, ¿ya? La precisión tiene que ver simplemente con cuántos positivos reales yo encontré de los que tenían que haber sido positivos. Entonces, los positivos que yo encontré, dividido la cantidad de positivos que encontré más falsos positivos que detecté. ¿Ya? ¿Cuántos de los que dije que era positivo eran efectivamente positivos? ¿Ya? Nos enfocamos en esta columna. El recall, por el contrario, busca cuantificar cuánto nosotros dijimos que eran positivos de todos los que eran positivos, ¿ya? Entonces, la precisión tiene que ver con esta columna, solo con los positivos. Entonces, ¿cuántos de los que yo dije que eran positivos eran efectivamente positivos? Eso es la precisión. Y la segunda tiene que ver con cuántos de todos los positivos que habían, o cuántos de todos los verdaderos que habían, yo fui capaz de detectar correctamente. ¿Ya? Entonces nos fijamos en esta fila y no en la columna. Y por otro lado, la exactitud es un poco más global, un poco más general, ¿ya? Mide todo lo que yo detecté correctamente dividido la suma de todos los casos que había, ¿ya? Entonces consideramos acá toda la matriz. Sumamos los positivos correctos con los negativos correctos y los dividimos por la cantidad de observaciones o datos que teníamos, ¿ya? Y por lo tanto es mucho más global y no solo enfocado a lo verdadero o a lo que se dijo, digamos, que sí por el sistema de detección. A partir de estas aparecen otras medidas de efectividad normalizadas que se utilizan un poco menos, pero también nos dicen ciertas cosas de nuestro sistema. Por un lado tenemos el True Positive Ratio o la sensitividad, que es básicamente la precisión, perdón, que es básicamente el recall, ¿sí? Tenemos el True Negative Rate o la especificidad, en que dividimos la tasa de eh, negativos correctos que detectamos dividido los falsos positivos y los negativos correctos, que es básicamente una precisión, pero que se fija en esta columna de acá en vez de esta columna de acá. Y la tasa de falsos positivos negativos, entonces va a ser uno menos la tasa de negativos, eh, de la tasa de negativos correctos que capturamos, ¿ya? Y esta medida sí nos va a decir qué tan grande es el error de tipo 2 que tiene nuestro sistema, ¿ya? Entonces, por eso es bastante importante calcular esta otra métrica, ¿ya? La efectividad se puede ajustar generalmente, ¿ya? Dado que junto con cada respuesta se tiene un valor de confianza o un score, un puntaje, este score se puede comparar con un umbral T, y si el puntaje es mayor que T, el sistema va a decir que sí, y si el puntaje es menor que T, va a decir que no, ¿ya? Por ejemplo, cuando teníamos ¿cómo se llama esto? Cuando teníamos la cantidad de matches que se necesitaban para considerar que el logo aparecía en la escena o no, ese es un T, ¿cierto? Yo tengo mi confianza, que es la cantidad de matches que tengo, y yo digo, mira, si tengo más de 10 matches, yo voy a decir que el logo aparece, si tengo menos de 10 dice que no aparece. Y dependiendo de la manera en que yo fije ese T, que yo fije ese umbral, yo voy a permitir que mi sistema sea más permisivo o sea más estricto, ¿cierto? Si yo pongo un T muy chico, básicamente voy a decir que sí para cualquier cosa, y eso va a mejorar mi recall, pero va a empeorar mi precisión. Y si yo pongo un umbral muy estricto, voy a decir que sí menos frecuentemente, por lo tanto mi recall va a disminuir, pero mi precisión va a aumentar porque voy a decir que sí cuando estoy seguro, ¿ya? Entonces, si T es bajo, el sistema se va a llamar permisivo,
y como les explicaba, va a tener un buen recall, pero una mala precisión, generalmente. Y si t es alto, el sistema va a ser estricto, ¿ya? Va a tener una buena precisión, pero un mal recall. Y la elección de t va a depender del costo asociado a los errores de falso positivo y de falso negativo. Ya dependiendo de cuál yo quiera optimizar, voy a tener que generar un sistema más permisivo o un sistema más estricto, ¿ya? Si mi sistema me dice como que tengo que decir que sí solo cuando estoy seguro, entonces tengo que hacer un sistema más estricto, considerando que eso va a dejar que muchas veces que va a dejar casos no detectados, ¿ya? Pero si es más importante detectarlos todos que equivocarme, entonces voy a tener que generar un sistema más permisivo y por lo tanto que va a decir que sí a veces cuando no es verdad. Variando entonces el umbral T, se va a poder graficar el comportamiento de nuestro detector, ¿ya? Eh, Tenemos acá la cantidad de observaciones incorrectas en la línea azul y en la línea roja tenemos la cantidad de observaciones correctas que hacemos, ¿ya? Que usualmente van a ser menos que las incorrectas. Entonces, dependiendo de dónde pongamos nuestro umbral de decisión T, vamos a tener un sistema más permisivo, o sea, nos vamos a equivocar más, pero las vamos a encontrar todas. Perdón, nos vamos a equivocar más, pero los vamos a encontrar todos, o vamos a ser muy estrictos, vamos a detectar solo aquellas que hay que detectar, pero vamos a dejar, digamos, hartas cosas sin detectar, ¿ya? En general nos vamos a fijar en lo que se llama la curva ROC, que grafica la sensibilidad versus la especificidad, o sea, el true positive rate, la precisión, versus la especificidad, que es la precisión pero de los negativos. Y vamos a ver que con distintas configuraciones de t, ¿ya? Si tenemos acá un t muy estricto, vamos a tener siempre acá 0, 0 y 1, 1, ¿ya? El balance, digamos, más perfecto tiene que ver con aquel que cruza esta línea de la identidad, ¿ya? En general nos vamos a fijar en la curva de la derecha, ¿ya? Porque acá cuando tengo sensitividad 1 voy a tener, perdón, cuando tengo especificidad 1 voy a tener sensitividad 0 y cuando tengo especificidad 1 voy a tener sensitividad 0, ¿ya? Entonces el trade-off más favorable que yo puedo conseguir es aquel que se intersecta con la identidad. Entonces acá tengo aproximadamente 0,8 y 0,8, que eso vamos a decir que es un buen compromiso entre ambas fuerzas, ¿ya? Entre ambas métricas. Otra curva de comportamiento que suele ser utilizada para comparar diferentes sistemas de detección es el Detection Error Trade-off, en que nos propone tener la tasa de detección, eh, perdón, la tasa de error de detección versus la tasa de falsos positivos, ¿ya? En este sentido, aquel cifra que esté lo más como adentro del gráfico va a ser la mejor, ¿ya? Entonces todas estas van a tener un alto error y una alta tasa de falsos positivos y, por ejemplo, la roja va a tener un bajo error y una falsa tasa de positivos, ¿ya? Entonces yo aumento la tasa de positivos y aumento y disminuyo el error, o disminuye la tasa de falsos positivos y aumento el error de detección, ¿ya? Entonces también tiene que ver con la precisión versus el recall finalmente. Con un ejemplo de ajuste, supongamos que tenemos el siguiente detector, ¿ya? Vamos a tener 2.900 casos en que el sistema dijo verdadero y 7.100 casos en que el sistema dijo que es falso, ¿ya? Y vamos a tener, por ejemplo, 900 casos en que dijo verdadero y era verdadero y 100 casos en que dijo falso cuando era verdadero. Y por otro lado, vamos a tener 7.000 casos en que dijo falso y era falso, y 7.000 casos en que dijo verdadero y era falso, ¿ya? Entonces, efectivamente, este sistema está tratando de minimizar este tipo de error, que es el error tipo 2, ¿ya? Para este sistema, la precisión es 900 dividido 2.900, o sea, de todos los que dijo que era verdadero, ¿cuántos eran correctos verdaderos? Y vamos a obtener un 31%. El recall se va a fijar en esta fila de acá, ¿cierto? ¿Cuántos dijimos que era verdadero entre todos los verdaderos que había?
y tenemos 900 entre 1000, o sea, el 90%. Y el accuracy, que era, ¿cierto? Lo que dije correctamente, o sea, 7900 dividido la cantidad de casos completos, que eran 10.000, o sea, 79%. La precisión súper mala, pero la accuracy, ya que considera la precisión de decir verdadero y la precisión de decir falso, súper alto. Y el recall también súper alto. Con un umbral más estricto vamos a obtener, por ejemplo, algo de este estilo. Ya vamos a decir verdadero 300 veces y nos vamos a equivocar solo 20. Entonces, la precisión se va a disparar, ¿cierto? Va a tener 300 de 320 y eso es un 94%. El recall, por otro lado, va a haber disminuido, ¿cierto? Voy a tener 300 verdaderos y 700 que dije falso cuando era verdadero. O sea, encontré 300 de 1000 y eso es 30%. Y el accuracy se va a mantener más o menos igual, ¿ya? Entonces, en general vamos a tener este trade-off en que la precisión sufre a costa de mejorar el recall o la precisión es muy buena, pero no soy capaz de detectar todas las apariciones, ¿ya? Eh, es en general muy difícil poder maximizar ambas, ¿ya? De repente no tienen por qué ser tan alto el contraste, ¿cierto? 30 versus 90, puede ser siempre 90 versus 60, 90 versus 70, pero siempre yo voy a ser capaz de maximizar solo una de las dos medidas, ¿ya? Cuando tengo más clases, lo que hago es trabajar con una matriz de confusión con las n clases y fijarme entonces qué clase yo estoy confundiendo, por eso se llama matriz de confusión. Entonces yo puedo encontrar acá números altos atípicos y decir, mira, estoy la clase 4 con la clase 2 tienen un alto confusión entre ellas, ¿qué puedo hacer para mejorar eso? ¿Ya? Y en base a esto yo puedo definir métricas de precisión, recall y accuracy, eh, por clase. ¿Ya? Entonces, para cada clase yo voy a definir una precisión, para cada clase yo voy a definir un recall y puedo generar una accuracy total para ver todos los casos, cuánto me equivoqué y, digamos, sacar un promedio entre eso. ¿Ya? Eso, ¿dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? Como les digo, probablemente esto también lo revisaron en otros cursos, así que tampoco quería hacer mucho hincapié con eso. Ok. Lo que sí ya es un poco más específico al curso es la evaluación de los sistemas de recuperación, ¿ya? Acá un sistema de detección, eso sí que vimos, es, por ejemplo, esta búsqueda de aparece el logo o no aparece en la imagen, ¿ya? Entonces esto no necesariamente es clasificación, sino que también es decir sí o no. Pero más importantemente, nosotros vimos sistemas de recuperación en el curso. Entonces la idea es que para una consulta se obtiene una lista de elementos ordenados del más relevante al menos relevante o del más similar al menos similar. Entonces, para todas estas métricas vamos a considerar el siguiente ejemplo. Vamos a tener esta imagen de consulta y vamos a decir que este es el ground truth que nosotros esperamos, ¿ya? Esas son las imágenes que los usuarios seleccionaron que eran las más similares, por ejemplo. Y vamos a suponer que estas de acá abajo son las respuestas del sistema, ¿ya? Entonces vamos a medir cómo se compara mi respuesta del sistema con las respuestas de este ground truth que nosotros tenemos, ¿ya? Por un lado, también vamos a tener precisión, ¿ya? Pero en este sentido, la precisión va a ser la proporción de documentos relevantes con respecto al total de documentos que retornó el sistema, ¿ya? Entonces, en este caso, de los tres relevantes, nosotros encontramos dos, ¿cierto? Esta y esta, ¿sí? Estas tres que están acá al medio son irrelevantes según el sistema. Entonces encontramos dos de las cinco que devolvimos, y por lo tanto la precisión es un 40%, ¿ya? Por otro lado tenemos el recall, que va a ser la proporción de documentos relevantes con respecto al total de elementos que debió haber encontrado el sistema, ¿ya? Entonces acá, en vez de poner la cantidad de gallos que yo encontré, pongo la cantidad de eh, resultados esperados por el sistema. Entonces encontré dos relevantes, ¿cierto? Esta y esta, de los tres que tenía que encontrar. O sea, encontré un 67% de la respuesta correcta.
Acá, ojo, ni en la precisión ni en recall medimos el orden eh, en el cual estos resultados relevantes aparecen. ¿Ya? Si queremos medir eso, lo vamos a ver más adelante. También podemos medir la precisión en función del recall, o sea, cómo va variando la precisión a medida que vamos encontrando el siguiente documento relevante. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos solo dos documentos relevantes, ¿cierto? Este de acá es relevante y este de acá es relevante. Entonces, en esta posición, nosotros calculamos el recall, encontramos uno de 3, o sea, el 33%, y encontramos uno de uno, ¿cierto? Entonces, uno del encontrado es uno correcto, entonces tenemos 100% de precisión. Lo que pasa es que después encontramos tres objetos más que no son relevantes y en la posición en que encontramos el siguiente objeto relevante aumentamos el recall a 66%, pero nuestra precisión va a disminuir, ¿ya? Entonces pasamos de 100% a 40% de precisión. Lo que nos permite hacer esto es calcular una precisión interpolada, ¿ya? O sea, poder calcular el valor de precisión asociado a cada punto en que el recall aumenta. Y la precisión interpolada entonces va a ser la máxima precisión desde cierto punto de recall en adelante. Y se va a calcular para 11 puntos de recall, o sea, cuando tengo recall 0, recall 0,1, 0,2, 0,9, 1. Y luego vamos a graficar recall versus precisión para comparar sistemas, ¿ya? Entonces tengo acá precisión y recall y obviamente vamos viendo que a medida que aumenta el recall, la precisión tiende a bajar, ¿cierto? Porque para encontrarlos todos voy a tener que decir que sí, que sí, que sí, o que agregar y agregar documentos. Entonces la precisión se va a ver afectada. Pero esto me permite comparar entonces dos algoritmos o dos sistemas de recomendación, estando más arriba aquel que va a ser, entre comillas, mejor, ¿cierto? Va a tener una menor pérdida de precisión a medida que el recall va llegando a uno, ¿ya? Porque en un sistema de recuperación, ustedes se fijarán que yo siempre voy a poder agregar y agregar más resultados, ¿ya? Acá hice, por ejemplo, encontrar los 5 vecinos más cercanos, pero siempre puedo buscar los 10, los 20, los 50 vecinos más cercanos y tener más, ¿ya? Cosa de ir viendo cómo aumenta el recall. Y entonces puedo comparar dos sistemas. ¿Qué son estos sistemas? Sistemas con vectores distintos, sistemas con distancias distintas, sistemas con aproximaciones en la búsqueda distintas, ¿ya? Entonces yo puedo evaluar empíricamente estos sistemas y ver cuál funciona mejor para los datos que yo tengo, ¿sí? Funciona mejor el vector basado en transformer, funciona mejor el vector basado en redes convolucionales, funciona mejor si saco la primera capa fully connected, si saco la segunda capa fully connected, qué sé yo, ¿ya? Entonces me sirve graficar la precisión contra distintos niveles de recall para comparar distintos sistemas o distintas configuraciones de sistema, ¿ya? Por otro lado, tenemos medidas de un solo valor. Tenemos por un lado la precisión promedio o en inglés average precision, que es el promedio de la precisión en las posiciones donde hay un documento relevante. Si un documento relevante no está en la lista de respuestas, tiene precisión cero. Y en el ejemplo tenemos el siguiente, ¿ya? Tenemos que esta imagen no aparece, entonces vamos a sumarle un cero al final. Tenemos que esta imagen aparece acá y que esta imagen aparece acá. Acá vimos que la precisión era 100%, ¿cierto? Lo habíamos calculado en la diapositiva anterior, 100%. Y acá tenemos que la precisión es 40%, perdón, no 30. Entonces tenemos que la precisión promedio es 1 más 0,4, 40% más 0, porque este no aparece en los datos. Y eso lo dividimos entre los tres documentos que teníamos que encontrar y eso nos da una precisión promedio de 0,43. ¿Ya? Luego tenemos el promedio de precisiones promedio, que en inglés es mean average precision. Ya tenemos dos palabras para decir promedio, que es el promedio de los average precision de todas las consultas evaluadas en el sistema. Porque obviamente un benchmark no va a tener una consulta y su ground truth, sino que va a tener muchos objetos de ejemplo con muchos resultados asociados. Entonces medimos la precisión promedio para uno, pero después lo podemos promediar para todas las consultas que tenemos en el benchmark.
Otra medida que sí es súper importante es la precisión at rank, ¿ya? Que va a ser igual a la precisión en la posición R dividido por R, ¿ya? Donde PDR es el número de documentos relevantes entre la posición uno y R. Usualmente se mide la precisión en 5, en 10, en 20, etcétera, ¿ya? Para varias consultas se promedian los valores, ¿ya? En el ejemplo, la precisión en la posición 5 es 2 de 5. Si te encontré 2 en la posición 5, entonces tenemos 0,4. También se puede medir el recall at rank, que es igual a la cantidad de documentos detectados hasta la posición R, ¿cierto? Esta posición R, dividido por T, donde T es el número total de documentos relevantes a la consulta. Usualmente también se mide rank at 5, rank at 10, rank at 20. Y acá en el ejemplo, el rank at 5, o sea, acá es 2 de 3. ¿Sí? Encontré 2 de los 3 que tenía que encontrar. Otra medida que se puede utilizar es la R-precisión, que es la precisión en la posición igual a la cantidad de respuestas correctas. ¿Ya? Acá yo espero 3 respuestas correctas, entonces yo digo, ok, en las 3 primeras, ¿cuántas encontré? ¿Ya? Sí, aquí quiero empezar a integrar un poco el orden en el que están apareciendo las cosas. Entonces dije, tengo que encontrar 3 documentos y este gallo me está entregando 5. Pero entre los 3 primeros, ¿cuántos están buenos? Y en este caso es uno solo, ¿ya? Entonces vamos a tener una precisión del 30%, una R precisión del 30%. ¿Ya? Entonces las distintas métricas van a tratar de medir cosas distintas y yo voy a querer optimizar aquellas que tienen que ver con lo que a mí me interesa mejorar, ¿cierto? Si acá quiero tener una alta precisión en los primeros documentos y ya después, no sé, por el tercer, cuarto, a lo mejor me empiezo a equivocar más, yo voy a querer optimizar el R-Precision, ¿ya? Y finalmente tenemos, no, no finalmente. La penúltima medida de un solo valor que tenemos es el reciprocal rank, que es la precisión en el punto en el cual se obtiene la primera respuesta correcta, ¿ya? En el ejemplo es uno porque la primera respuesta es una respuesta correcta y se suele tomar el promedio de varias consultas, ¿ya? Entonces esto quiere tratar de medir cuál es la posición en la que yo tengo el primer hit, ¿ya? Y si a mí me interesa, obviamente, que el primero siempre sea un hit y después a lo mejor me desvío, voy a querer maximizar entonces esta métrica, ¿ya? Y la última, que es probablemente de las más conocidas, es el F1 score, que lo que hace es hacer un promedio armónico entre la precisión y el recall, ¿ya? Entonces, para no tener, digamos, las dos medidas, es como cómo equilibrio las dos cosas al mismo tiempo. Por eso se toma entonces eh, esta media armónica. Entonces, eso con respecto a las medidas de un solo valor. Y lo que queda ahora es empezar a considerar el orden en el cual los resultados se están entregando, ¿ya? Y eso se llama correlación de ranking. Entonces, la gracia es que si el ground truth muestra el orden ideal de los documentos, vamos a querer medir qué tan parecido es el orden de mi sistema versus el orden ideal, ¿ya? En el caso anterior, el orden no importaba mucho. Era, tengo estos 3 documentos relevantes, quiero ver cuánto me demoro en encontrarlos. Y cuánto me demoro quiere decir cuánta chaya tengo que meter para encontrar todos los relevantes. Acá el orden sí importa. Usualmente esto se hace a través de lo que se llama correlación, y esa correlación va a ser un valor entre -1 y 1. El valor va a ser 1 cuando los órdenes son exactamente el mismo, 0 si es que no hay ninguna correlación, o sea, son cualquier cosa, y -1 si es que los órdenes son exactamente inversos, en cuyo caso es súper fácil invertir los resultados para llegar a un orden perfecto. Se desea comparar entonces permutaciones de documentos de largo n con valores entre 1 y n, donde cada valor aparece en la lista una sola vez. Si faltan documentos, se agregan al final en el mismo orden para hacer, digamos, la completitud. Entonces vamos a tener dos listas. Por un lado tenemos el orden ideal, que va a ser, por ejemplo, este, y tenemos el orden que entregó el sistema, que va a ser, por ejemplo, este. Entonces la tarea es medir qué tan parecido es el segundo orden con respecto al primero, ¿ya? La primera forma de medir esto es el coeficiente de Spearman, ¿ya? Que funciona de la siguiente forma. Para cada uno de los documentos se calcula la diferencia de posiciones o de rank entre ambas listas, ¿ya? Entonces acá en la primera imagen vemos que aparece en esta posición.
Entonces tenemos que aparece en la posición 1 y acá aparece en la posición 6, entonces la diferencia es 5. ¿Ya? Esta imagen de acá aparece en la posición 7. ¿Ya? Entonces tenemos 7 menos 2, 5. Esta está en el mismo lugar, así que la diferencia es 0. Esta está antes, entonces el otro aparece en la posición, perdón, esta aparece en la posición 5, entonces tiene una diferencia menos 1. Este también está intercambiado, entonces tiene la diferencia 1. Esta imagen de acá aparece de las primeras, entonces tenemos 6 menos 1, 5. Y después tenemos 5 y esta está en la misma posición C. Luego lo que hace es calcular la diferencia al cuadrado. Esto con el objetivo de que, ok, estas diferencias chicas yo no las penalizo tanto, pero las diferencias muy grandes yo las voy a penalizar exponencialmente. ¿Ya? Entonces, si está 5 posiciones equivocadas, yo voy a penalizar 25. ¿Ya? Pero está uno equivocado, está menos uno equivocado, lo penalizo con uno. Está dos equivocado, lo penalizo con 4, tampoco es tan heavy. Pero ya 3, 4, 5, 6, empiezo a penalizarlo con una mayor, digamos, magnitud. Luego se calcula este coeficiente S, que es la suma de las diferencias al cuadrado, y el coeficiente de Spearman se va a obtener al escalar este valor S al rango menos uno, 1. Para listas entonces de largo n, el valor máximo de S es este valor de acá, y por lo tanto el coeficiente de Spearman va a ser 1 menos 2S partido por n. ¿Ya? Y si yo desarrollo un poco matemáticamente, es 1 menos 6 veces la suma de las diferencias al cuadrado dividido n por n cuadrado menos 1. ¿Ya? En el ejemplo, eh, tenemos que es 1 por 1 menos, perdón, 6, la suma es 102, la suma es 25 más 25, 50, más 25, 75, más 25, 100, más 2, 102, por 6, dividido por los 8 objetos que son, por 8 al cuadrado menos 1, que es 63, y este valor me da menos 0,214. O sea, súper bajo, súper malo. Y esto porque estamos penalizando muy fuertemente estos errores de 5 ranks, ¿ya? Entonces, ojo ahí. Tener pocas, digamos, varianzas es aceptable, pero tener mucho cambio es cada vez menos aceptable. Otro coeficiente de correlación es la tau de Kendall, ¿ya? Que va a comparar dos listas por medio de la posición relativa entre dos pares de documentos. Acá estamos comparando posiciones absolutas, acá posiciones relativas. Entonces, para cada par de documentos de J y de I, vamos a comparar si es que en ambas listas aparecen en el mismo orden. O sea, aparece siempre de I después de DJ o aparecen intercambiadas. Entonces, contamos todos los pares que están en el mismo orden en ambas listas, contamos todos los pares en que están eh, como trastocados los pares, los órdenes, y después eso lo promediamos. Entonces, se cuentan cuántos pares concuerdan, cuántos pares son discordantes, y para n documentos hay n por n menos un medio pares. El coeficiente entonces se va a calcular como dos veces los concordantes menos los discordantes dividido n por n menos uno. En el ejemplo tenemos que hay 13 pares concordantes y 16 pares discordantes, y todos divididos n por n menos uno es 28, y eso nos da una tau de menos 0,1, o sea, también súper malo. ¿Cómo se calcula esto? Tenemos acá los órdenes. Vamos a eliminar la tinta de acá. Y nos vamos a poner en algunos casos. Nos vamos a fijar entonces, por ejemplo, en este con este, que aparecen en ese orden. Aparece esta cara primero y esta cara después. Y acá abajo aparece esa primero y esa después. Entonces tenemos un par concordante. Entonces lo contamos como concordante. Después nos fijamos en el primero con el tercero. Y vemos que acá abajo aparecen en órdenes intercambiados, ¿cierto? Aparece primero el tercero y después el primero, entonces tenemos un par discordante. Comparamos el primero con el cuarto, vemos que aparecen también en lugares cambiados, ¿cierto? Acá aparece primero este y después este, y acá aparece primero esa y después la primera. Entonces tenemos otro par discordante.
Y así vamos por todos los pares posibles, contando los discordantes y los concordantes, y obtenemos que hay 13 concordantes y 16 discordantes, ya que igual es súper malo. Entonces, por lo tanto, eso va a implicar una tau de Kendall súper baja. ¿Ya? Y esas son entonces las medidas de evaluación de efectividad. Y lo último que les tengo es un collage en el que vemos cómo se implementa más o menos esto. ¿Ya? Tenemos por un lado dos modelos de clasificación, que acá es random, o sea, el test y las etiquetas son todas al azar. Tenemos un support vector machine y tenemos un random forest. Entonces queremos ver cuál es mejor para clasificar. Clasificamos, ya, dividimos en training test, eh, y después lo que nos interesa es mostrar la curva ROC, ¿sí? Qué tanto se equivoca cada uno de de los modelos. Y tenemos acá nuestra curva ROC. Tenemos la curva acá naranja representando al random forest y la curva celeste representando al support vector machine. Y vemos que, digamos, si consideramos la línea acá que va en la recta de identidad, vemos que el sistema, digamos, de random forest se puede ajustar mejor o provee un mejor trade-off entre eh, true positive rate y false positive rate que el azul, ¿cierto? Porque está más arriba en la curva. Y tiene un valor cercano a 0,9 en ambos lados, entonces súper bueno. Obviamente acá tengo 1000 datos, ¿cierto? Estoy inventando clase, entonces no pasa nada, pero es difícil encontrar a lo mejor algo así con datos de verdad, pero este tipo de curva entonces me permite comparar distintos modelos de detección. Y por el contrario, en la curva de ET, lo que quiero es que esté lo más abajo posible. Entonces, que tenga una baja tasa de falsos negativos y una baja tasa de falsos positivos. Obviamente, el que equilibra las dos de mejor manera está por acá. Siento que va a estar como aproximadamente alrededor del 5%. Y vemos que acá también Random Forest se comporta mejor que el Support Vector Machine. ¿Ya? Entonces, dos, eh, dos funciones de utilidad que lo que hacen es simplemente mostrar estas curvas, ya Rock Curve Display y DT Curve Display, que son parte de Scikit-learn Metric, ya entonces no hay mucho que hacer. Uno le pasa el clasificador, le pasa el test, ya, y le pasa el eje en el cual lo va a querer dibujar después. Para calcular la matriz de confusión, Confusion Matrix también de Scikit-learn Metrics, ya, entonces súper buena este módulo de Scikit-learn para todo lo que es medida de efectividad. Para recuperación vamos a utilizar pandas. Vamos a tener nuestro ground truth, que va a ser todos los números, ¿cierto? De el 1 al 10. Vamos a tener tres sistemas que van a ser permutaciones al azar, ¿ya? Que deberían entonces tener baja correlación. Y vamos a tener un sistema que tiene todos al revés, pero parece que le falta uno. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ah, no, aquí está exactamente al revés. Entonces tenemos el ground truth, que son los números del 1 al 10. Tenemos las dos permutaciones al azar. Y tenemos el sistema que entrega los resultados al revés. Vamos a guardar cada uno de estos sistemas como una serie de pandas. Y eso nos va a permitir calcular la correlación. Entonces calcula la correlación entre X con Y1. Y eso va a calcular la covarianza dividido por la desviación estándar. Y después tenemos dos métodos, el método de Spearman y el método de la Tau de Kendall. Y vamos a mostrar entonces acá los resultados con el primer sistema. Entonces, si vemos la covarianza con Spearman, son exactamente el mismo resultado, ya 0,478, que igual es bastante bien, bastante bueno, a pesar de que es tan negativo, pero porque si uno se fija está 10, después 9, después 8, después 7, como que hay un orden en ese random. Y la tau de Kendall también está más cargada a lo negativo, pero porque, claro, están todos discordantes, ¿sí? Entonces,
más o menos ok el resultado de este sistema de recuperación. Con el segundo tenemos resultados parecidos, pero positivos. ¿Ya? Entonces acá tenemos también el 8 que acá está medio haciendo ruido, pero después tenemos uno 2 3 después tenemos 5, ¿sí? Tenemos el día al final, el 9 también cerca al final. Entonces eso todo va aportando a que la correlación aumente. ¿Ya? Entonces también para ser random está súper bueno. Y para la última, que están en orden exactamente inverso, tenemos menos 0,9999. Esto no es uno solo por errores de, digamos, precisión de la representación de los números reales, ¿ya? Pero debería ser todo básicamente uno si nosotros lo calculáramos a mano. Ahora vamos a crear este sistema 4 que va a tener 1 3 2 4 5 7 8 6 10 9. Ya casi perfecto. Y vamos a tener también entonces una correlación súper buena y una tau también súper buena. ¿Qué pasa cuando nos falta alguno? Acá tenemos uno 2 3 4 falta el 5 y falta el 10. Lo que hace es agregarlo al final. O sea, entonces va a tener coma 5, coma 10. El resultado debería ser idéntico, ¿ya? Pero acá falta. Entonces calculamos la correlación y acá sí la correlación con la covariancia es distinta, porque la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y va a cambiar, porque ahí no se considera, digamos, el dataset aumentado. Pero la correlación también es súper buena y la tau de Kendall es un poco más buena. Si tiene cosas de más, acá la correlación también va a sufrir, eh, pero también se hace lo mismo, por cierto, digamos como que solo no aparece o lo consideramos que aparece al final del ground truth, ¿cierto? Que es algo que debería ir posterior al último. Y la gracia con esto es que no necesita ser con números, sino que puede ser literalmente con cualquier conjunto de cosas ordenadas, ¿ya? Entonces acá tenemos strings y eso lo podemos ordenar y sacar correlación igual, ¿ya? Entonces, eso. Utilicemos simplemente pandas que tiene todos estos métodos para calcular correlación, digamos, de manera súper simple. Y la correlación es, digamos, acá, Spearman y es Kendall, o sea, es según el ordenamiento, no es correlación de este crece y este otro crece, y como lo que calculábamos cuando estábamos calculando PCA. Ya, esto no tiene nada que ver. Cuando uno no calcula con nada, ahí sí tiene que ver con la correlación de que cuando crece uno crece el otro. Pero acá como teníamos números del 1 al 10 como que era bien evidente el crecimiento directamente proporcional. Eso, no sé si tienen dudas, si no, podemos pasar a dejarles el control al tiro y ahí ustedes se pueden tomar el resto de la clase para trabajar en eso. Voy a parar